Familia, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video para YouTube. En este video me anoté algunas cositas que voy a estar hablando, pero básicamente voy a hablar de el miedo, ¿no? Un tema que mucha gente tiene problemas, que personalmente también he pasado por muchos momentos, sigo pasando. Obviamente lo que yo siempre digo es que hay que todas las personas básicamente tenemos miedo, pero hay una gran diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que no. Y ahora te voy a contar en este video cuál es esa diferencia que existe. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría saber que si todavía no te suscribiste al canal, que te suscribas, porque la verdad que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta plataforma. Así que bueno, no va a ser un video muy largo, pero te recomiendo que te quedes hasta el final porque seguramente te va a servir muchísimo, porque te voy a contar cómo vas a hacer para empezar a, ¿cómo decirlo? A superar, ¿no? Mejor dicho, o a tener herramientas para cuando aparezcan estos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, comenzamos. Acá me anoté algunas cositas. Lo que primero quiero hacer es recomendarte un libro, ¿sí? Que para mí fue de mucha ayuda y que seguramente te va a servir muchísimo y que saco de ahí muchísimos conceptos que ahora te voy a contar en el video. Pero el libro se llama Burlar al Diablo, ¿sí? Y es de Napoleón Hill. Es un libro muy conocido en el ambiente del desarrollo personal. Así que seguramente te va a explotar la mente, te va a ayudar muchísimo. Y ahora yo básicamente te voy a hacer un pantallazo de ese libro y de otros conceptos que también he recopilado en el correr de este tiempo, porque básicamente desde que entré en el desarrollo personal, se podría decir de lleno, con el primer curso de desarrollo personal, todavía no pasó ni un año. ¿Sí? Yo empecé igual en el 2022 a capacitarme, pero bueno, en ese momento no conocía mucho y no sabía qué era el desarrollo personal. Entonces, bueno, nada, acá me anoté algunas cositas. Primero, lo que tenés que saber y lo que le pasa a la mayoría de las personas es que todas las personas tienen miedo a tres cosas. O sea, esos son los miedos, los tres miedos más comunes, ¿sí? Que es el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso y el miedo a la crítica, ¿sí? Entonces, te digo esto para que entiendas por qué tenés miedo a ciertas cuestiones o cuando vas a hacer algo desconocido, algo que no sabes cuál va a ser el resultado, por qué tenés tanto miedo. O lo mismo al fracaso, ¿sí? Y lo mismo a la crítica. ¿Sí? La mayoría de las personas tienen terror a la crítica, por eso no hablan en redes sociales o no dicen verdaderamente lo que creen por miedo a la crítica. Entonces, pero primero antes de esto, te quiero contar cómo funciona, ¿no? Porque básicamente nosotros tenemos una mente, que la mayoría de las personas viven en esa mente. Tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Que se nos dio, y se nos dio una conciencia, o espíritu o alma, llamalo como vos más te guste. Entonces, la mayoría de las personas viven creyendo que los pensamientos que nos vienen a la mente, ¿sí? Son nosotros, ¿sí? Espero que se entienda esto. A vos te vienen pensamientos todo el tiempo, durante todo el día tenés pensamientos. Bien, esos pensamientos vienen de la mente. Perfecto. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De unas creencias, o sea, de un sistema de creencias que se formó en tu infancia. ¿Y quién formó ese sistema de creencias? Tu entorno, tu familia, el colegio, todas las personas con las que vos te relacionaste y tuvieron que ver en tu educación y en tu crianza. Vos absorbiste toda esa información, porque cuando somos chicos no tenemos conciencia, o sea, no tenemos el poder de discernir si la información que nos está dando alguien es verdad o es mentira. No tenemos nuestro sistema de creencia consolidado. Entonces se está formando. Si nosotros venimos al mundo o sea,
creyendo que todo es posible, ¿sí? Con el sistema de creencias vacío, y esas primeras creencias de los 0 a los 7 años las va formando nuestro entorno. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos? De ese sistema de creencias. Entonces, si vos tuviste, como todos, como el 99% de las personas del mundo, tuvimos un sistema, o tenemos un sistema de creencias que es muy limitante, ¿no? Por un montón de cuestiones, por cosas que nos dijeron, ¿no? Bueno, primero, por un lado eso. Después el miedo también es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy primitivo, ¿no? Porque básicamente lo que pasaba cuando éramos cazadores y recolectores era que básicamente el miedo estaba ahí para alertarnos, ¿sí? De que no nos coma un animal. Entonces teníamos que estar alerta, ¿sí? Pero hoy en día eso no existe. Entonces tenemos miedo a otras cosas. Y ¿cómo funciona la mente cuando anticipas el miedo? Básicamente de esa forma, ¿no? Primero, una persona está pensando en el pasado. Cosas que hizo mal, cosas que no le salieron como quería. Entonces tiene los pensamientos de esa versión, ¿sí? O de lo que ha pasado antes. Ese es punto número 1. Entonces entra en ese bucle de pensamientos. Y punto número 2 está en el futuro. Cosas que no pasaron y que posiblemente nunca vayan a pasar, ¿sí? Eso hace que estar en el futuro, en que vos estés pensando en cosas que posiblemente puedan llegar a pasar, hace que, como la mente no entiende, la mente no comprende si lo que vos estás pensando es verdad, o sea, es una realidad o no, te aparece ese miedo, ¿sí? Porque si nosotros visualizamos, hacemos una visualización, una meditación, y nos conectamos con la versión nuestra del futuro, vamos a empezar a sentir como si estuviéramos ahí. O sea, la mente, por eso te dicen, y es muy, muy bueno visualizar, porque básicamente la mente no entiende si es la verdad, si es la realidad o si no. ¿Sí? Nosotros creamos esa imagen en la mente. Lo mismo pasa cuando vos estás pensando en el futuro. Estás creando una imagen en el futuro y por eso, porque te estás anticipando, tu mente se está anticipando a eso, te da miedo. Entonces terminás por no actuar. La mayoría de las personas funcionamos de esa manera, ¿sí? Entonces, así es como funciona la mente, ¿no? Y lo que te quiero explicar con esto es que no somos la mente, nosotros somos una conciencia con un cuerpo físico y una mente, ¿sí? Pero verdaderamente deberíamos tomar decisiones, que eso va a ser para otro video, tomar decisiones desde la conciencia, o sea, de poder escuchar a la voz de tu alma, la voz de tu conciencia, como muchos le llaman la voz de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esa es la verdadera voz a la que vos tenés que escuchar, a la que todos tenemos que escuchar, y es la que te dice a gritos. Por ejemplo, a veces estás pensando y decís, no sé, me gustaría irme a vivir a otro lado, me gustaría, no sé, en mi caso, ser speaker, irme a vivir a otro país, hacer este curso, hacer lo otro, seguir creciendo, lo que sea. Es esa voz que vos escuchás y que no le prestás atención a veces y como que pensás que es un pensamiento más y que te está diciendo, hace esto, que es lo que a vos te gusta, hace esto, que es lo que a vos te hace feliz. Pero como no somos conscientes y como no estamos alineados, seguimos nuestra vida normal y ese pensamiento se va y vuelve a aparecer en otro momento, pero nosotros no le damos la importancia o no le prestamos atención porque verdaderamente estamos muy enfocados en la vida diaria, y aparte tenemos muchas creencias limitantes. Entonces, bueno, ¿cómo se va el miedo, ¿no? Es una de las grandes preguntas. El miedo no se va a ir nunca, ¿sí? Lo que te quería contar de cuál era la diferencia entre las personas exitosas y las personas que no son exitosas, las dos personas tienen miedo, ¿sí? La diferencia entre una persona exitosa y otra que no lo es que esa persona exitosa tiene más herramientas. Aparte de tener más herramientas, transitó muchísimo más situaciones. O sea, salió muchas más veces
de la zona de confort que la mayoría de las personas. Entonces, al salir de la zona de confort, tomar decisiones, arriesgarse a lo desconocido y después darse cuenta que no pasaba nada, se generó ese entrenamiento, ¿sí? Que también fue lo que me pasó a mí, generó ese entrenamiento de decir, pero si me tiro a la pileta a lo desconocido, yo sé que no va a pasar nada. O sea, y aparte tengo las herramientas, porque sé cómo funciona la mente siempre me va a querer autosabotear. Entonces, yo sabiendo que eso es mentira, que esa situación que está creando mi mente de miedo, de que me va a pasar lo peor, es mentira, y aparte ya lo he comprobado porque yo he hecho eso, he tomado acciones en las cuales me tiré a la pileta a lo desconocido y tuve resultados, o sea, tuve buenos resultados, no pasó nunca lo que mi mente me decía. Esa es la gran diferencia entre una persona que no tiene éxito. Esa persona que no tiene éxito no tomó nunca riesgos, nunca se animó a hacer algo desconocido y aparte no se formó, no tiene herramientas. Entonces cree que sus pensamientos son lo que verdaderamente va a pasar. Entonces se queda toda la vida en esa zona de confort. De esto lo hablo muchísimo también en mis videos, en mis reels, ¿sí? Básicamente esa es la gran diferencia. Pero bueno, aparte de eso, si vos hoy no tenés las herramientas y no tenés y no pudiste salir o no querés salir de tu zona de confort, la manera que existe, la mejor manera de poder pasar ese miedo es transitándolo, ¿sí? Siempre queremos evitar el miedo, queremos hacer como que no está ahí, como que queremos seguir nuestra vida normal y así no funciona. Transitarlo significa que una de las formas es sentarse a meditar, sentarse, cerrar los ojos y meterse en el conflicto, o sea, pensar en el conflicto, ¿sí? Meterse en la situación y estar viendo qué pasa en el cuerpo. No te va a pasar nada, no va a pasar nada, no lo vas a atraer, ¿sí? Vas a transitar el miedo a eso que te está bloqueando. Te vas a meter ahí, lo vas a visualizar, lo vas a pasar por el cuerpo y vas a ver que después de un tiempo esa situación te va a dejar vas a dejar de sentir ese miedo, ¿sí? Que la mente te está queriendo imponer. Entonces, bueno, ¿cómo crear una persona que no tiene miedo? ¿Sí? Bueno, acá me anoté una pregunta. ¿Cómo crear una persona para que tenga esa mentalidad inquebrantable o que no que no tenga miedo, sino que sepa? Bueno, más o menos lo que hablamos recién, ¿no? Pero bueno, yo me anoté acá. Sufrir a diario, ¿sí? Sufrir a diario significa que tenés que hacer cosas que no te gusten. O sea, como por ejemplo levantarte a las 5 de la mañana y entrenar. Hay personas que te van a decir un montón de cosas. Esto es lo que a mí me funciona. Si no resuena con vos, no lo hagas y este video no es para vos. Ir al fallo muscular. Ir al fallo muscular es, obviamente, tenés que entrenar y tenés que exigirte. ¿Sí? En mi caso particular, me levanto a las 5, hago ducha de agua fría y entreno, hago burpees y después a las 7 me voy al gimnasio. Después, obviamente, enfrentar el miedo y transitarlo y hacer cosas sin ganas. O sea, con esto lo que estoy formando es una mentalidad inquebrantable. Más allá, obviamente, de esto tengo que tener las herramientas. Si yo no sé cómo funciona la mente y no sé qué va a pasar cada vez que mis pensamientos me quieran autosabotear, por más que haga todo esto, no voy a tener herramientas. Pero yo tengo que transformarme en una persona que se sienta segura, que tenga autoconcepto, que tenga confianza, que tenga autoestima y que tenga las herramientas para poder paliar, para poder enfrentar, para poder transitar todos esos miedos. Pero el concepto que quiero que te quedes para terminar es que no sos tu mente, sí sos una conciencia con un cuerpo físico. Entonces, cada vez que te aparezcan pensamientos negativos, cuestionalos.
¿De dónde vienen estos pensamientos? Vienen de mi mente. Mi mente tiene un sistema de creencias. ¿Esas creencias son verdad? O sea, ¿alguna vez pasaron las cosas que mi mente me está diciendo que van a pasar? Yo creo que no. Te va a plantear el peor escenario porque básicamente la mente y el ego es un dispositivo primitivo que solamente quiere que sobrevivas. ¿Sí? Entonces no quiere que vos seas exitoso, exitosa, que bajes de peso, que tengas un cuerpo espectacular, que tengas proyectos. No le interesa, porque lo único que quiere es que vos sobrevivas. Entonces, cada vez que vos quieras salir, saltar al vacío, a lo desconocido, te va a plantear los peores escenarios que puedas imaginar. Entonces, bueno, nada, y lo último, obviamente la mente subconsciente, que era lo que hablábamos recién, que era el sistema de creencias. ¿Sí? Básicamente, todas esas creencias son por el sistema educativo, o sea, por, como te dijimos, nuestra familia, todo eso fue formando nuestra mente subconsciente, que es nuestro sistema de creencias. Entonces, todo está relacionado y todo está encaminado a que vos tengas que sí o sí reprogramar tu mente, ¿sí? Que eso también lo vamos a hablar en otro video, pero en este video lo único que quería era que vos entiendas cómo funciona tu mente, este dispositivo primitivo, cómo podés hacer para transitar estos miedos, ¿sí? Y cómo volverte una persona con una mentalidad imparable. Eso era lo que te quería contar en este video, así que bueno, nada. Eso es todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Abrazo grande.